Lámpara electroincandescente. Nuevamente, en este andén húmedo, cuando aparecieron los policías y la muchedumbre alrededor gritaba algo, no llegaba a comprender por qué todos estaban tan furiosos y por qué alguien una y otra vez le tocaba su gorro de piel con el bastón. No lograba entenderlo. Y les mostraba sus documentos a los policías, volviendo a sentir agudamente la congoja de su posición inestable, indeterminada, y que en todo el mundo, hablando francamente, él no le importaba a nadie. ¡Espía! ¡Espía! En la comisaría Lodiguin se sentó cansado en el banco, y sin preocuparse en absoluto de su francés, de su pronunciación y las declinaciones, les explicó que no era ningún espía, ni ningún alemán sino un ingeniero ruso, y que se dirigía a las fábricas de Creusot, donde estaban construyendo su máquina de guerra, cuyo proyecto, a propósito, estaba aprobado por el Comité de Defensa Nacional, y este comité ya le había entregado 50.000 francos para su construcción. Todo esto sucedió en el invierno de 1870 en la pequeña ciudad francesa de Chamon, y en la comisaría se trataba del electroplano. ¿Cuántas fuerzas le había consumido este maldito electroplano? Alexandre Lodiguin era oriundo de la provincia de Tambov, de una familia pobre, lo cual predestinó su carrera militar. Fue enviado al cuerpo de cadetes de Voronezh, luego ingresó en la Academia Militar de Moscú. En 1867 fue ascendido a subteniente. El servicio militar le inspiraba una animadversión permanente. No simple repugnancia, sino animadversión, cuando por doquier, si no los que le rodeaban, por lo menos él sí se sentía allí de sobra. Cuando tus pensamientos son incomprensibles para tus compañeros, absurdos, y cuando estos compañeros no lo son en absoluto. Martillador de la fábrica de armas de Tula, Lodiguin concibe una excelente máquina para volar. Es más pesada que el aire, y se pone en movimiento por medio de fuerzas eléctricas. La dirección ingenieril del Ministerio de Guerra, a donde Lodiguin dirige su proyecto de electroplano, lo deja sin atención, aunque los periódicos escriben que este helicóptero es capaz de levantar hasta 2000 puds de carga. Este proyecto le interesó a Francia, que se encontraba en guerra con los prusianos, pero Lodiguin no tenía dinero para llegar hasta París. Un amigo suyo, estudiante de la Academia Médica Militar, recorre con una gorra las aulas recogiendo dinero y explicando para qué se necesitaba. Reunió 98 rublos. Lodiguin se va, pero le ocurre una nueva desgracia. En Alemania le roban la maleta con los dibujos del electroplano. Trata de explicarlo todo a los franceses, aunque comprende que todas sus palabras son poco convincentes y absurdas. Pero había que vivir de cualquier manera, comer algo y alquilar una vivienda. Trabaja en París de ajustador, y por la noche reconstruye los dibujos de memoria. La única persona que le creyó al instante fue Félix Tournachon, amigo íntimo de Julio Verne, comandante de la Brigada de Aeronautas, el único que en aquel entonces le dio un poco de calor. No lamentaba que debido a su gorra de piel en Chamon lo tomaran por espía, sino el que los alemanes entraran en París y nuevamente a nadie le importara su electroplano. Los hermanos Tissandier, aeronáuticos, recibieron la patente por la aplicación de la electricidad en la navegación aérea. En el mosaico del proyecto del electroplano había una piedrita preciosa para alumbrar el aparato volador. Se proponía utilizar una lámpara eléctrica incandescente. El electroplano murió sin haber nacido, pero la lámpara quedó. Se dedicaron a la electroincandescencia el inglés Davy, el norteamericano Draper y otros científicos. Lodiguin, con la intuición de un clarividente, comprendió que no debía estudiar la experiencia ni perfeccionarla, que el perfeccionamiento era un proceso largo, oscuro, sin rumbo seguro. No se dedicó a divagar con las divagaciones de otros. Fue el primero en extraer el aire de un matraz de cristal, el primero en llegar a una lámpara de incandescencia al vacío. Obtiene el privilegio para emplear el método y los aparatos de un alumbrado eléctrico barato. Recibe el premio Lomonosov, el más alto galardón de la Academia de Ciencias. Organiza su propio negocio,
la compañía rusa de alumbrado eléctrico Lodigin y CIA. Junto con su amigo y ayudante Vasily Didrikson, perfecciona su lámpara, alumbra durante minutos, 1 hora, muchas horas. Y he aquí que en la calle Odeskaya en Petersburgo, quitan las lámparas de querosén de 8 faroles, tienden cables y, por primera vez en el planeta, se enciende un farol de la calle con la lámpara de incandescencia. Se oyó el rumor entre la muchedumbre. Los chicos se pusieron a silbar entusiasmados. Se desbocaron nerviosos los caballos. El conocido electrotécnico Viber Chikolev escribió: el invento de Lodigin suscitó grandes esperanzas y admiraciones en 1872 al 1873. La compañía que se formó para explotar este método, en vez de realizar trabajos enérgicos para perfeccionarlo, con lo cual contaba el inventor, prefirió dedicarse a las especulaciones y venta de acciones, contando con las futuras y enormes ganancias de la empresa. Chikolev escribió: el invento de Lodigin suscitó grandes esperanzas y admiraciones en 1872 al 1873. La compañía que se formó para explotar este método, en vez de realizar trabajos enérgicos para perfeccionarlo, con lo cual contaba el inventor, prefirió dedicarse a las especulaciones y venta de acciones contando con las futuras y enormes ganancias de la empresa. Se comprende que este era el método más seguro y perfecto para hacer fracasar el negocio, método que no demoró de terminar con el éxito en este sentido. Con solo 26 años, tenía muchas fuerzas e ideas, pero los días de su gloria ya pasaron, y su vida ya estaba en el ocaso. En 1876 comenzó el triunfo de P. Yablochkov. Lodigin quedó en la sombra de su vela eléctrica. Nadie sabía entonces que no pasarían sino 10 años, y la lámpara de arco voltaico de Yablochkov, sin dejar descendencia vital, sería desplazada por las lámparas de incandescencia y que el futuro pertenecería precisamente a los principios de Lodigin. Pero quizás no. El genio práctico de Edison destacó esta estrella de entre las fugaces constelaciones eléctricas de los años 70 del siglo XIX. El norteamericano comprendió rápidamente que era algo muy serio, que se trataba de sumas de dinero muy grandes. Desplegó una producción en masa, construyó fábricas tanto en su patria como en Alemania, Francia e Italia, entablaba pleitos con sus competidores y perfeccionaba su lámpara. Hacía lo que Lodigin estaba soñando con hacer. En 1884 Lodigin viaja a París con la esperanza de organizar la producción de sus lámparas. No tiene ni relaciones ni dinero, mientras que la fábrica de Edison en Ivry ya producía 500 lámparas diarias. 4 años después, se traslada a Norteamérica, pero esta vez tampoco lo necesitan, porque ya sin él, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Es el primero en darse cuenta de las magníficas propiedades del filamento de wolframio. El hilo merece la atención, pero él no. Regresa a París, se dedica a la industria automovilística, pero el negocio no marcha. Viaja de nuevo a Norteamérica y después a Rusia. Estaba planificando la construcción de una central eléctrica, pero la cosa no avanzó tampoco. En 1916 llegó a los EU, siendo ya una persona muy cansada, vieja y enferma. De Rusia llegaban noticias extraordinarias. La revolución, el plan de electrificación. Necesitaba mucho la juventud, una nueva vida, pero ¿de dónde la sacaría? En 1923 los ingenieros soviéticos festejaron los 50 aniversarios de los primeros experimentos de Lodigin, eligiéndolo miembro honorífico de la Sociedad de Electrotécnicos Rusos. Su carta de felicitación le llegó tarde. Murió el 16 de marzo de 1923 en Brooklyn, Nueva York.